Eso es para Jesús, no para mí. Así que puedes aplaudir más a Jesús. Gracias. Quiero creer que tu corazón es el que aplaude. ¿Quién está aplaudiendo ahí? Tu corazón. Déjame ver el sonido de tu corazón. Aleluya. Gracias. Sí. El Espíritu de Dios me dio una palabra para ti. Y esto nos llevará al título del mensaje de hoy. La interpretación errónea de los talentos naturales como dones espirituales. Aquí estoy hoy, pero tú no sabes quién está aquí. No sabes si es T.B. Joshua el que está aquí hoy, o bien el Espíritu Santo, o nuestro Señor Jesús. No lo sabes. Tan solo quieres oír la palabra. Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Redentor. Y una vez que oyes esto, me aceptas como un hombre de Dios. No ves más allá de esto. Así que estamos en tiempos arriesgados, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. No sabes. Lo que tú reconoces es el ser humano. Como ahora, yo estoy aquí y todo lo que sabes es, ese es el hombre, T.B. Joshua. Pero más allá de mí, no puedes ver, no sabes quién te está hablando ahora. Ese es el peligro. Se supone que no debería ser T.B. Joshua quien te habla, sino el Espíritu Santo. Pero ese es el problema que tenemos ahora. Tan solo queremos oír, Jesús es el Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Y una vez que oyes eso, dices, esa iglesia es una iglesia viva. Ese hombre es un hombre de Dios. Y en el momento en que te doy un maravilloso mensaje, un mensaje que te inspira, que inspira tu corazón, dices, es un hombre de Dios. Cita la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y dices, oh, él come con Jesús. Jesús es el Señor. Amén. Es un hombre de Dios. Sí, te estoy diciendo que Jesús es el Señor. Amén. Dime amén. Soy un hombre de Dios. Hay confusión por todas partes. Hay mucha confusión. Así que tomaremos nuestra lectura del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, y puedes tomar desde el versículo 1 hasta el final, pero el texto de referencia lo encontrarás del versículo 13 al 14. ¿Estás ahí? Y cuando terminemos con esto nos iremos hacia otro lado, con Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Esto realmente te ayudará. Vamos a leer este libro y finalmente, Primera de Corintios, capítulo 12. Tomaremos nuestra lectura desde el versículo 1 hasta el final. Pero este versículo, del 7 al 11, responderá nuestra pregunta. Aleluya. Así que, en este libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 13 al 14, vayamos primero de todo ahí y miremos los talentos naturales. Talentos naturales. Lo que necesitas saber es que todo ser humano hecho a la imagen de Dios está dotado con ciertos talentos naturales. Primera de Crónicas. Todo ser humano hecho a la imagen de Dios está dotado con ciertos talentos naturales. Así que, ¿cuál es tu talento? Ya seas un creyente o un incrédulo, ya seas un ateo o como sea que te hagas llamar a ti mismo, estás dotado con ciertos talentos naturales. El talento es una de las características que hacen de cada ser humano un ser peculiar, único, diferente. El talento
es una de las características que hacen a todo ser humano único. Y es por eso que a menudo podemos ver que esta persona está danzando bien, pero aquella otra es mejor. Esta persona tiene habilidad para el fútbol, puede jugar al fútbol, y la otra es verdaderamente habilidosa. Tener talento no tiene nada que ver con ser un cristiano. Tener talento no tiene nada que ver con ser ¿qué? Con ser un cristiano, con ser un creyente. Ser esto o ser otro, ser ateo, no tiene nada que ver. Desde el momento que eres un ser humano hecho a la imagen de Dios, estás dotado con cierto talento. Muchos ateos, incrédulos, tan solo nómbralos, tienen talentos magníficos para una cosa o la otra. Tienen talentos naturales, pero no tienen dones espirituales. Sí, los cristianos, como cualquier otro, tienen talentos naturales, pero el talento natural no debe ser mal interpretado como dones espirituales. No deben confundirse. Son cosas diferentes. Los talentos naturales no deben ser ¿qué? Mal interpretados como dones espirituales. Son cosas diferentes, completamente. Es bíblicamente incorrecto para un cristiano decir que su don es reparar automóviles. Bíblicamente incorrecto decir que mi don es reparar automóviles, jugar al fútbol, construir casas. Es incorrecto. Todo eso son talentos naturales. Y es por eso que cuando entré aquí te estaba diciendo que las personas vienen y dicen, Jesús es el Señor, amén, amén. Necesitas preguntar a Dios quién está hablando, porque eso no hace de él un hijo de Dios, un pastor, o como quiera que lo llames. El hombre tiene la habilidad de enseñar, el hombre tiene la habilidad de predicar, el hombre tiene la habilidad de testificar, de ser testigo. El hombre tiene la capacidad de decidir, está bien, me voy a casa. Jesús no vendrá a decirte, no te vayas a casa. Eso es a lo que llamamos criterio. Una persona tiene el poder para decidir o ejercitar la voluntad a través de la mente. Pero el Espíritu Santo tiene el poder de elección. El Espíritu Santo tiene el poder de ¿qué? El Espíritu Santo tiene el poder de elección. Quiero decir, Dios tiene el poder de elección. Yo puedo tomar este camino, pero Él elige según su voluntad. Una cosa que quiero que sepas es que tener talento natural no tiene nada que ver con ser cristiano. Estas dos cosas están interpretadas erróneamente en la sociedad en la que nos encontramos hoy. El talento natural y los dones espirituales están mal interpretados en la sociedad en la que nos encontramos hoy. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, los dones sobrenaturales son dados a los creyentes para ministrarse el uno al otro. Los dones
sobrenaturales son dados a los creyentes para ministrar. Esto significa que no puedes hablar por Dios sin el Espíritu de Dios. No puedes correr para Dios sin el Espíritu de Dios. No puedes predicar sin el Espíritu de Dios. No puedes decir amén sin el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y sus adoradores deben adorarle en espíritu y en qué? Y verdad. Los dones sobrenaturales son dados a los creyentes para ministrar el uno al otro. No puedes ministrar el uno al otro con la palabra solamente. Dile a tu vecino, no puedes ministrar el uno al otro. ¿Con qué? Con la palabra solamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que la palabra no está completa sin el Espíritu. Y el Espíritu no está completo sin la palabra. Es como la mitad de ti, la mitad de ti, la mitad de ti. Desde la mitad de tu cabeza, si tu cuerpo se cae, la mitad para acá y la mitad para allá significa que ya no estás. No puedes tener la mitad de tu cuerpo y estar vivo. Tu corazón está ahí, parte de tu cuerpo está ahí. Si tu cuerpo está partido en dos mitades, una es espíritu y la otra es la palabra. La palabra no está completa sin el Espíritu y el Espíritu no está completo sin la palabra. Así que la pregunta es, ¿cuál es el papel del Espíritu de Dios? ¿Puede alguien responderme? ¿Cuál es el papel del Espíritu de Dios? Si la palabra no está completa sin el Espíritu de Dios y el Espíritu no está completo sin la palabra de Dios, ¿cuál es el papel del Espíritu? ¿Puede alguien responder? Hace viva la palabra, le da vida. Give life to the word. Vida a la palabra. Bien, permítanme oír ahora de mi hermano. El Espíritu da vida a la palabra y ésta se convierte en la palabra viva. ¿Por qué deberíamos ahora empezar a adorar a Dios sin el Espíritu? Sí, sabemos esto. Porque esto es lo que están haciendo por todo el mundo. Por todo el mundo. Los dones espirituales y los talentos naturales, los dos están mal interpretados. En la sociedad en la que estamos hoy, estamos usando nuestros talentos naturales para servir a Dios en lugar de nuestros dones espirituales. Estamos sirviendo a Dios, pero con nuestros talentos naturales. Ahora bien, el papel del Espíritu de Dios es iluminar la palabra. Así que este es el toque, ¿puedes ver? Esta es la palabra. La palabra. Pero no está completa. Está inactiva ahora. Sin esa luz. Ahora, el Espíritu de Dios está iluminando la palabra. El Espíritu de Dios está aquí. Pero esta es la palabra. Ahora está inactiva. Sin ser. Está ahora sin vida. Ahora, el papel del Espíritu es iluminar la palabra. Iluminar la palabra. El Espíritu ilumina la palabra. Sin el Espíritu de Dios, la palabra permanecerá inactiva. Permanecerá inactiva, sin ser, sin qué, sin vida. La palabra permanecerá ociosa. La palabra permanecerá sin sentido y a menudo destructiva. Muy peligroso cuando dices en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando Satanás oye el nombre de Jesús,
Él siempre se asusta. En cualquier lugar, Satanás, el demonio, donde sea, en tu compañía, en tu casa, allí donde estás viviendo, puede que tu vecino sea un brujo, esto o lo otro. Y cuando oyen Jesús, siempre se asustan. ¿Quién está llamando el nombre de Jesús? Quieren saber. ¿Quién? Mientras que la palabra que estás diciendo está inactiva. Está sin ser. Está sin vida. Vacía, sin sentido. Y ahora, cuando se dan cuenta de que estás llamando el nombre de Jesús sin el Espíritu, saltan sobre ti, te afligen, te toman, te afligen con pobreza, con enfermedad, con dolencia y otros. Ya sabes lo que les pasó a los 7 hijos de Esceva. El nombre de Jesucristo no es usado como un instrumento para obtener resultados. Dile a tu vecino. El nombre de Jesucristo no es usado como un instrumento para obtener resultados. De nuevo. De nuevo, no puedo oírte. Sino para obtener la autoridad de Jesucristo. El nombre de Jesucristo no es usado como un instrumento para obtener resultados, sino para obtener la autoridad de Jesucristo. Así que eso es lo que estaban haciendo los 7 hijos de Esceva. Y es lo que estás haciendo tú hoy. La generación de los 7 hijos de Esceva en el mundo de hoy. Y estoy muy seguro de que el 90% en el mundo hoy de los que se hacen llamar cristianos son la generación de los 7 hijos de Esceva. El nombre de Jesucristo no es usado como un instrumento para obtener resultados, sino para obtener la autoridad de Jesucristo. El papel del Espíritu es iluminar la palabra. Iluminar la palabra. Sin el Espíritu de Dios, la palabra permanecerá inactiva. Sin ser. S-E-R. Sin vida. Permanecerá ociosa, sin sentido y a menudo destructiva. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos que nos ministramos unos a otros sanidad, ministramos oración, ministramos liberación, solamente con la palabra. Eso es peligroso. Si yo ahora empiezo a decirte, sé sano, solamente con la palabra, ¿tú sabes lo que pasa? El desafío que tú tienes vendrá hacia mí. ¿Tú tienes dolor de cabeza? Yo ahora oro por ti solamente con la palabra y ese dolor de cabeza que tú tienes vendrá hacia mí. Porque si yo no puedo liberarte a ti, tú me liberas a mí. Ese es el principio de la liberación. Si yo quiero liberarte y no puedo liberarte, y digo ahora, en el nombre de Jesús, solamente con la palabra, la enfermedad, la dificultad, la pobreza, lo que tú tienes, vendrá a mí. Y eso es por lo que puedes ver que un pastor o lo que sea comete suicidio. Esto pasa por todo el mundo, porque tomamos ese problema. En lugar de liberarlos de ese problema, tomamos el problema, porque ministran únicamente con la palabra. Y no solo ministros, sino los cristianos de todo el mundo hoy. Ese es el problema que están enfrentando. Dices que eres nacido de nuevo y continúas orando por las personas, pero ¿cómo puedes orar por las personas cuando la palabra no está completa sin el Espíritu y el Espíritu no está completo sin la palabra? ¿Y cuál es el papel del Espíritu? El papel del Espíritu es iluminar la palabra. Sin el Espíritu, la palabra permanecerá inactiva, sin ser, sin vida
Y cuando ministras únicamente con la palabra, recibes ataque. Y es por eso que cuando vas a dormir, después de hacer tu jornada, oras por personas y después empiezas a recibir mucho ataque. La palabra de Dios refresca nuestra mente. Si estoy hablando sin el Espíritu de Dios y digo, Señor, Jesús es el Señor, estarás feliz, dirás, y estarás feliz. Incluso en ese momento olvidarás tu desafío. Eso significa refrescar, pero el Espíritu de Dios renueva nuestra fuerza. ¿Sabes cómo obra Dios? Déjame explicarte cómo obra Dios. Venga, señora, usted va a ser Dios ahora en este mundo. Quédese aquí. Venga, Señor. Nuestro Padre va a ser la palabra. La palabra. Y nuestra mami aquí va a ser el Espíritu. Cuando digo Dios, quiero decir poder. Cuando dices Dios, dices poder. Dios y dices poder. Este es Dios. Quiero decir poder. Queremos demostrar cómo este poder fluye a través de su palabra. A través de su palabra. Esta es la palabra. Y su Espíritu. Venga, por favor, Señor. Este es un nuevo nacimiento, una nueva creación. Trae una nueva creación. Así que, si alguno de estos se pierde, es decir, si el Espíritu se pierde, si Él obra a través de su palabra y ¿dónde está el Espíritu? No puede dar a luz a ¿qué? A una nueva creación. Venga, esta es la vida que vivimos hoy por todas partes del mundo. Nos quejamos. Yo oro y oro, soy un miembro, pago mis diezmos. Emmanuel. Ahora bien, si el Espíritu no está ahí y la palabra está aquí, no puede dar una nueva creación, salvación, liberación, sanidad, bendición, progreso, cualquier milagro. Este es el nuevo nacimiento del que estoy hablando. Dices, soy nacido de nuevo. Eso es esto. Él obra a través de su palabra y su Espíritu para traer un nuevo nacimiento. Esto es como obra Dios. Pero ahora está sirviendo a Dios. Y ahora, a través de su palabra, ¿dónde está el Espíritu? Ahora, no hay resultado. Gracias. Normalmente les dan frutas. Vengan y tomen su fruta. En efecto, Dios quiere demostrarle a la palabra, soy mayor que tú. Quiere demostrarle al Espíritu, soy mayor que tú. Quiere demostrarle al nuevo nacimiento, soy mayor que tú. Me llevo la piña. Así que, ¿entienden ahora? El poder de Dios obrando a través de su palabra y su Espíritu para traer, ¿qué? Un nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Una nueva creación. Aleluya. Hemos hablado acerca de los talentos naturales, lo cual necesito explicar mejor. Pero lo que tienes que saber es que los cristianos, como cualquier otra persona, tienen talentos naturales. Pero los talentos naturales no deben ser, ¿qué? Malinterpretados. ¿Cómo qué? Porque tienes que ver cómo hablo ahora. Eso es talento natural. Eso no es la palabra de Dios. Todavía tenemos que ir a Primera de Pedro.
4, versículo 11. Vayamos ahí. Primera de Pedro 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿De qué otra manera? Esto es divertido. Me gusta esto. Escucha esto. Lo diré de nuevo, lo leeré de nuevo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Conforme a las palabras de Dios. Significa que hay una manera y hay la manera. ¿Cómo podemos hablar conforme a las palabras de Dios? Hablamos conforme a las palabras de Dios a través de su palabra y por su Espíritu, porque la palabra no está completa sin el Espíritu y el Espíritu no está completo sin la palabra. Si quieres predicar, debes saber que el hombre tiene la habilidad de predicar, pero el Espíritu Santo predica según su voluntad. Si quieres enseñar la palabra de Dios, no olvides que el hombre tiene la habilidad de enseñar, pero el Espíritu Santo enseña según qué. Si quieres orar, recuerda que no tenemos poder, pero el Espíritu nos ayuda a orar. El hombre tiene la habilidad de orar, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Ora según su voluntad. Pero hoy, si quieres orar, traes tu libro de oración, un libro de oración. Y ahora dices el nombre de tu abuela a la que quieres reprender, o el nombre de tu jefe en tu lugar de trabajo. Quieres atarle hoy. La pesadilla que normalmente tienes. Ahora empiezas a hablar y marcas el número de la oración. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puedes ver lo que la Biblia está diciendo aquí. Si alguno ministra, tú quieres ministrar, quieres servir, quieres ser un adorador, un pastor, un obispo, ministre conforme al poder que Dios da. El poder que yo les doy no es como el mundo lo da. El saludo, buenos días, que yo doy no es como el mundo lo da. Si quieres servir, debes hacerlo también en el poder de Dios. Creo que necesitamos este momento, el momento en el que comprendes y dices, oh, me estoy engañando a mí mismo. Dile a tu vecino, necesito este momento. El momento en el que comprendo que me estoy engañando a mí mismo. Soy un nacido de nuevo. Soy un hombre de Dios, soy esto, lo otro. Es un momento que necesitas humillarte a ti mismo. Humillarte para que cuando llegues a casa ahora no empieces a meter ruido. Amén, amén, amén. Y no estás sirviendo a ese Dios, el Dios real del que estamos hablando. No estás sirviendo al Dios verdadero. Mira la demostración que yo he dado. Dios obra a través de su palabra y por su Espíritu para responderte. Dile a tu vecino, ¿Dios qué? Para que Dios diga, sí, Tibi Joshua, te oigo. Sé lo que quiere. Significa que yo debo haber obrado u orado a través de su palabra y Espíritu antes de que Él pueda decir, Tibi Joshua, he oído lo que has dicho. Está bien, no te preocupes, te lo daré. Significa que yo he ido a través de su palabra y Espíritu. Esa es la única manera, si no, te estarás escuchando a ti mismo. Orarás y te oirás a ti mismo, terminarás cansado y ahora dirás, está bien. Amén. En el nombre de Jesús. Porque estás cansado, no porque Dios haya dicho, cierra ese capítulo. Ahora, abre el libro de Juan 6:63. Ahora, voy a tomar desde el 63. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son Espíritu y son vida.
Jesús nos está diciendo aquí en Juan 6:63, Él nos está diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Eso muestra que el poder de Dios obra a través de su palabra y su espíritu para responderte. Esto significa que el poder de Dios obra a través de su palabra y su espíritu para bendecirte. Esto significa que el poder de Dios obra a través de su palabra y su espíritu para salvarte. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? ¿Y qué? Significa que Jesús obra a través de su palabra y su espíritu para oírte, para sanarte, para bendecirte, para salvarte, para atenderte. Esto significa que la palabra es Dios hablándote a ti. La palabra es Dios hablándote. Dile a tu vecino, la palabra es Dios hablándote a ti. Significa que hay una palabra y hay la palabra. La palabra es Dios hablándote a ti. Una palabra es la palabra que tú hablas. Tú hablas el lenguaje de hoy. Una palabra es el lenguaje de hoy. La palabra es el lenguaje de la Biblia, que sana, bendice, salva y libera. ¿Por qué es la palabra diferente de una palabra? La palabra es diferente de una palabra porque a través de su palabra y su espíritu liberan. Si la palabra no es iluminada por el espíritu, no puede ser pura. Si la palabra no es pura, definitivamente no es segura. Y si la palabra no es pura, no puede atraer al Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir por la palabra pura? ¿Sabes? Si Dios no pone su palabra en tu boca, no puede ser pura. La palabra sana, bendice, salva cuando es pura. Un cristiano es alguien a quien Dios mismo pone su palabra en su boca. Dile a tu vecino de nuevo, un cristiano, un ministro, un pastor, un obispo, un profeta. Tan solo nómbralos, ponles el título. Obispo es alguien a quien Dios mismo pone su palabra en su boca. Dilo de nuevo. Un pastor, un cristiano, profeta, es alguien a quien Dios mismo pone su palabra en su boca. Pone su palabra dentro de su boca. Y cuando Él pone su palabra dentro de tu boca, cuando hablas, sana. Cuando Él pone su palabra dentro de tu boca, cuando tú hablas, salva. Cuando Él pone su palabra dentro de tu boca, cuando hablas, libera. Es Dios. Solo Dios. Ahora te digo, como al principio, que el nombre de Jesús no es usado como un instrumento para obtener resultados, sino para obtener ¿qué? La autoridad del nombre de Jesucristo. Dile a tu vecino, ¿eres feliz? Si no eres feliz, estoy listo para ponerme de rodillas. Por favor, sé feliz.
A menos que prometas que vas a obedecer la palabra, no me voy, no me voy. Sigues engañándote. Dices que estás sirviendo a Dios. ¿A qué Dios estás sirviendo? Solamente con la palabra. Te engañas a ti mismo. Y ahora estamos en un tiempo peligroso, un tiempo muy difícil. Mira lo que está pasando por todo el mundo. Un año temeroso. Un año temeroso. Muchas cosas pasan. Y nuestra protección es Dios. Dices que sirves a Dios. No eres cristiano, eres una persona religiosa. Así que ahora, Dios es el galardonador. ¿Quién es el galardonador? ¿Sabes? Dios siempre recompensa al obediente. Él no necesariamente recompensa a las personas inteligentes, a las personas ricas, a las buenas personas, a las personas educadas. Él recompensa al obediente. Él no te recompensará porque seas muy bueno, sino porque eres un siervo obediente. Pero hoy tú quieres ser muy bueno, pero no obediente. Quieres ser muy rico y no piensas en cómo estás obteniendo el dinero. No piensas en cómo obtienes las propiedades. Tan solo piensas cómo llegar ahí. Y el proceso es Dios. No allí donde tú has llegado. Dile a tu vecino, el proceso es Dios. No allí donde estás. Cómo llegas ahí es Dios. No allí donde estás. Dile a tu vecino, cómo llegas ahí es Dios. No allí donde estás. Proceso. Si la comida no se procesa bien, la sopa que estás comiendo cada día y que disfrutas, si los ingredientes no están bien empacados, no lo disfrutarás. Ingredientes. En lugar de sal, pones azúcar. En lugar de pimienta, pones... ¿Qué pones? Mango. Debes pasar ese proceso para llegar ahí. Mira lo que enfrentamos aquí, en el ministerio, en Manuel TV, en la sinagoga. Persecución, mucha. No solo una persona. Puedes imaginar la persecución por todo el mundo, de país a país, pero la Iglesia permanece porque el proceso está claro. ¿Cómo llegamos ahí? Claro, y es por eso que muestro nuestro documental, para que puedas ver cómo la Iglesia empezó cuando era pequeña, la fundación, todo lo que puedas ver. Es un trabajo visionario. ¿Cómo llegas ahí? No dónde estás, sino cómo llegas ahí. Eso es Dios. El proceso. El proceso de muchos de nosotros es muy malo. Y lo que no es formado por Dios, Dios no lo mantiene. Si esta iglesia no fuera la fundación de Dios, del Espíritu Santo, lo que estás viendo ahora sería historia, porque la fundación es Dios. Y lo que puedan decir de T.B. Joshua no importa, si T.B. Joshua es de Dios. Cualquier cosa que puedas decir de él no importa si este hombre es de Dios. Lo que la gente pueda decir de ti no importa si tú eres de Dios. Lo que digan de ti es publicidad. Es un anuncio. Las personas dirán, eres esto, eres lo otro. Es un anuncio. A veces cuando yo voy alrededor, veo carteles por todas partes. Soy esto, soy lo otro. Vendo panes, vendo mango. Soy un bailarín. Ven a verme. Mira cómo bailo.
No necesitas eso. Tan solo una visita de las personas es suficiente. ¿Has visto algún cartel por aquí por algún lado? Así que, por favor, proceso. La manera en la que obtienes tu dinero y te vuelves rico. La manera en la que obtienes tu fama. La manera en la que obtienes tu popularidad. La manera en la que obtienes tu estatus, tu dominio. La manera en la que obtienes eso importa. Las personas no lo piensan, solo quieren llegar ahí. Y no saben que el cómo llegan ahí es Dios mismo. Porque cualquiera puede llegar al lugar donde tú estás. Dices que eres rico, cualquiera puede ser rico, cualquiera. Cualquiera puede estar en la posición en la que tú estás, pero la manera de llegar ahí los hace o ser de Dios o ser de Satanás. Dices que eres rico y quieres ser como ese hombre rico, pero no sabes cómo él llegó ahí. Si ahora supieras cómo ha llegado ahí, podrías orar para ser como él. El cómo llegar ahí es lo que se está manteniendo. Cada vez que quiero tomar este camino, recuerdo cómo trabajo. Así que, por favor, toma nota de esto de nuevo. El Espíritu Santo siempre recompensa al obediente. Él no necesariamente recompensa a las personas ricas. Él no te recompensará porque seas rico, sino porque eres obediente. No te recompensará porque seas bueno, sino porque eres obediente. No te recompensará porque seas muy educado, sino porque eres obediente. Quiero creer que estás bendecido. Debes conocer la diferencia. Los dones espirituales nos ayudan a definir lo que hace un cristiano. Pero el fruto del Espíritu nos ayuda a definir lo que es un cristiano. Gracias, sean bendecidos.